Iniciamos esta plática con el doctor Everardo García, un especialista en neurocirugía, que viene a platicar, Doc, el tema dolor lumbar y ciática. ¿Cómo está, Doc? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Un tema muy interesante, Doc, y como ha venido platicando, estos temas son importantes porque a veces no relacionamos la importancia de un dolor lumbar, la ciática, cuándo acudir con un especialista en su área, neurocirugía, y todo esto nos va a estar comentando, Doc. Sí, mira, aquí realmente lo importante es, mucha gente, o sea, prácticamente el 80% de los adultos va a tener un dolor lumbar, Sí. o sea, por alguna causa. Digo, realmente no tienen que pensar en lo peor. Es muy común que tengamos un dolor lumbar después de que cargamos algo, después de que hicimos una mala postura o después de que dormimos mal. O sea, realmente a los 20 años no pasa nada y después de los 35 ya nomás uno duerme chueco y ya trae todos los achaques en la mañana. Entonces, realmente no hay que pensar en lo peor de los dolores lumbares. Pero si hay ciertos focos rojos o ciertas banderitas rojas que debemos revisar cuando traigamos un dolor lumbar. ¿Cuáles son esas banderitas rojas? Uno, que dure más de 4 semanas ese dolor lumbar. Sí. Otro, las piernas. Eso es bien importante. Un dolor que arde, que quema o que sienten como hormiguitas en las piernas. Eso es bien importante. También algún problema al orinar o algún problema en los intestinos. Oye, ¿sabes que antes no batallaba para ir al baño, ahorita como que estoy batallando para evacuar, o ahorita tengo que pujar de más para ir al baño? Dices, ¿por qué? Y que haya sido después de una caída, que haya sido después de una caída en que toma esteroides, o en alguien Sí. que tiene osteoporosis, o si ha tenido dolor en la espalda y además diabetes, o tiene alguna otra cuestión que le baje las defensas y ha tenido fiebre y dolor en la espalda. Eso es bien importante revisarse. O sea, muchas veces son infecciones que se van a la espalda, una infección urinaria en un paciente diabético que se fue hacia la espalda y le está ocasionando una infección del disco, y el dolor es impresionante. O sea, es un dolor fuertísimo que si no es adecuadamente tratado, después ves unas infecciones que dices, oye, ya, ¿qué hago con esto? Entonces, ese dolor lumbar, sobre todo en esas banderitas rojas, hay que revisarlo con un especialista. Claro. Y aquí hablamos, Doc, de problemas tensionales, problemas en los nervios, por eso hay que acudir con un especialista en su área médica, neurocirugía. Sí, de hecho, fíjate, ahí lo más común es que digan, no, voy a ir a hacer un masaje, o voy con el huesero, o voy con el quiropráctico, voy a que me alineen la columna. Ok, está bien, vamos a ver, pero realmente antes de que les alineen la columna, y se los he dicho muchas veces también cuando traen problemas en cervicales, Sí. por favor acudan con nosotros. ¿Por qué? Porque si es algo que está apretando o si es algo que se movió y les alinean esa parte, los van a dejar sin mover las piernas, y ya ha pasado. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Por eso digo, yo sé que mucha gente confía en ese tipo de cosas. Digo, para la cuestión de las lumbares hay que los cuelguen de los pies así boca abajo, hay un lugar que los cuelgan así, hay otros que inclusive para las cervicales así los cuelgan del cuello con una tracción cervical fuerte, y sí, se sienten muy a gusto después. ¿Por qué? Porque la espalda son músculos, son tendones, son huesos, están los discos que son los amortiguadores de la columna, y sí, pues hacen eso y causan cierta relajación, pero el problema no se ha quitado, el problema ahí sigue. O se están tomando medicamento y el problema se lo quitan un ratito, pero el problema ahí está adentro. O sea, nomás están como tapando los ojos para no ver el problema que sigue ahí, y ese problema le va a seguir causando problemas. Entonces, por eso sí es bien importante valorarlo. Si es una caída, alguien que se cae o estaba haciendo un esfuerzo fuerte, sienten que algo se movió y levantan algo y traen un dolor muy fuerte, dices, oye, se puede haber movido la vértebra, se puede haber fracturado una vértebra, se puede haber salido tantito el disco y que le esté presionando uno de los nervios. Hay muchas causas que pueden pasar. Y, por ejemplo, ir a que nomás les acomoden la columna, si fuera una fractura, pues les van a trozar el nervio. O sea, realmente ahí pueden ir con neurocirujanos o traumatólogos. Sí. Los dos los vemos. Los traumatólogos los ven desde el punto de vista más del hueso. Nosotros lo vemos muy enfocado a la cuestión de los nervios, o sea, del cómo va ese nervio, ese cable que hace que se mueva la pierna. Pero todo el movimiento de la pierna, todo el movimiento de los esfínteres, o sea, para hacer pipí, para evacuar, viene de la columna.
esos nervios salen desde la columna. Entonces, si uno de esos se aprieta o se troza, van a batallar para hacer cierto movimiento en la pierna. Simplemente el hecho de caminar de puntitas y que con el pie no puedan, o caminar con los talones y que con un pie puedan menos, ya traen debilidad en ese pie. Y la gente te dice, es que sí, subo escaleras, pero como que de repente se me dobla la pierna esa. Y luego después traen dolor en la cadera y en la rodilla y luego en el tobillo. Y dices, oye, es que desde hace 5 años que traes un problema en la columna. Te hubieras ahorrado la cirugía de la columna, digo, de la rodilla y de la cadera si hubiéramos tratado tu problema de columna desde el principio. Por eso es algo que, traigo dolor ahí y lo dejo, ahí se va, me estoy tomando medicamentos para quitármelo. No, lo mejor es ir con alguien, ya sea traumatólogo o neurocirujano, para que lo revisemos bien. Claro. Y esto, Doc, siempre está relacionado con caídas, Doc, o puede ser algo que la gente ya lo trae de nacimiento. Sí, de hecho, sí hay cosas que son de nacimiento, que son las escoliosis. Las escoliosis es como, vamos a decir que la columna está como en S. O sea, en donde está desalineada. Como si tuvieras una torre de cubitos con las que juegan los niños y pones los cubitos en las orillas. Obviamente, pues el peso va a hacer que se desgaste más en ciertas áreas que en otras. Sí. Y todos tenemos cierta curvatura de la espalda, no somos perfectos. Y más aparte lo que hacemos en la vida diaria, tampoco somos perfectos porque tomamos unas posturas o para levantar las cosas que no las levantamos con las piernas, nos agachamos para levantarlas nada más doblando el tórax hacia el frente y la levantamos lo más rápido que podemos. Todo eso va causando tensión en la columna y generalmente causa que los ligamentos o todas las estructuras de soporte de la columna se hagan más débiles, se hagan un poquito más laxos, y cuando llegamos a los 60 años, alguna vértebra se deslice sobre otra, o algún disco ya esté un poquito más débil que otro y se salga y empiece a presionar los nervios. Y es muy común que si te fijas en una persona un poquito pasada de peso, que te diga, no, sí, es que me duele la espalda cuando estoy mucho tiempo parado, por eso vas al mandado y ya sabes cuál tiene, porque los que traen dolor en la espalda, de estar mucho tiempo parados, agarran el carrito, se recargan con los codos en el carrito y van aventando el carrito con los codos. Y dices, sí, pues por eso el esposo lleva el carrito, no por buena gente, sino para relajar su espalda. Y el otro que tiene dolor en la pierna, el que le va y le corre, ese es diferente. Ese trae un dolor insoportable que le corre hacia la pierna y se está tomando todo medicamento que encuentra. Pero ahí dice, es que no, sí, siento que me duerme y luego me arde y luego, pues es un disco que le está apretando. Son diferentes tipos de dolor que llevan diferentes medicamentos. Cada uno se trata de manera diferente. Lo importante es identificarlo y darle tratamiento. En casos de que esté apretado el nervio, hay muchas opciones de cirugía, desde la endoscópica, la tubular, mínima invasión. Eso, dependiendo del caso, es como nosotros lo vamos a hacer, pero sí es importante valorarlos para ver qué tipo de dolor es. Si es del que quema, ese es el más importante. El que quema o arde es el dolor importante, es el dolor que puede llevar más riesgo porque les está debilitando una pierna. Claro. Te agradezco bastante, Doc, por este tema. Podríamos seguir platicando del mismo. Le recordamos a la gente, el doctor Everardo García es un especialista en neurocirugía. Estuvo con nosotros platicando este tema, dolor lumbar y ciática. Maneja redes sociales, Doc, y también un número de contacto. Sí, me pueden contactar al 811-821-3791 y mis redes sociales de Facebook e Instagram, Dr. Everardo García. Invitamos a la gente que está en sintonía en McAllen, Texas y también en Monterrey, Nuevo León, a que pueda agendar una cita con el doctor Everardo García al número de contacto 811-821-3791. Repito el número 811-821-3791. Doc, agradezco bastante. Gracias.